Hola, muy buenas tardes. Día de fiesta en España y sin embargo estamos aquí para un programa más de esta tertulia de alquimistas. Se nos va a sumar Johnny, que va a estar con nosotros desde Canarias, Islas Afortunadas, y hoy traemos un tema fascinante. El miedo. Haz de tus miedos tu mejor combustible. ¿Qué Hola, tal? hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Día de Muy bien. fiesta y día también de programita de alquimistas. ¿Mm? Genial. Bienvenido. Bienvenida. Johnny, haz de tus miedos tu mejor combustible. Vamos allá, a por todas. Bueno, pues esto del miedo da para mucho, porque ¿qué es lo que nos aparta, Johnny, de los sueños, de los proyectos, de ese sitio donde queremos estar? ¿Eh? ¿Qué es lo que nos aparta? El El miedo. miedo. Con lo cual es un perfecto Sí. indicador, es una perfecta brújula, porque sabemos que si tenemos miedo, qué bien. Vamos hacia allá, a descubrir nuevos horizontes. Bueno, tú ya lo has dicho, es una muy buena brújula, ¿sí? Y ahí es también una fantástica plataforma, circuito de entrenamiento, ¿sí? O sea, mira, nos dice Juan Carlos, miedos de niño. Bueno, de niño y de adulto. Es decir, el miedo lo podemos sentir igual que de niño, lo podemos sentir de adulto. Es más, si no resolvemos, el miedo se agranda y entonces tiende a fagocitar nuestra vida, Juan Carlos. Oye, ya hay O unos sea que cuantitos. Vamos a saludar a sí, la gente que está por ahí, que yo no los veo, pero si tú los ves ahí, pues salúdalos. A ver quién sí, está. estaba Miguel, Mariela desde Argentina, que es una fantástica artista, Juan Carlos, Silvia, Antonia, ¿qué tal? ¿Se escucha Genial, todo ¿cuánta bien? gente? Sí, ¿Se comentarnos a escucha ver todo bien? si se escucha y se ve bien todo por ahí. Bueno, pues es un tema que este es, bueno, muy útil. Vamos a abordar algo que es muy práctico para el día a día. Así que, bueno, pues bienvenidos, lo que os apetezca, ¿eh? Compartir, adelante. De hecho, id pensando, tanto a los que estáis aquí o los que os suméis, qué situaciones, qué cosas os dan mucho miedo, qué os está trabando en vuestro itinerario de vida. Eso será un buen escaneo. Y antes que nada también decir muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Así que está genial. Es súper un privilegio que podéis estar con nosotros y súper contento. Estamos muy contentos los dos de que podáis estar aquí haciéndonos esta compañía esta tarde de fiesta. Fantástico. ¿Tienes las pastas ahí, Johnny? Las pastas sí, están aquí ¿Has preparadas. preparado el té? Ya está preparado todo ya. No hay problema. Buenísimo. Es que hace muy buenos las pastas y el bizcocho al horno. Qué bueno. Entonces, Johnny, tenemos esa famosa grieta. Es muy famosa. Es la grieta entre dónde estoy y dónde quiero estar. ¿Sí? Que a veces puede ser más estrecha y a veces es que es enorme, enorme. ¿Y qué pasa cuando es muy, muy ancha y muy, muy larga, muy extensa? Que tenemos muchísima frustración en nuestra vida. Y esa distancia es directamente proporcional al miedo que tenemos. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Porque de eso vamos a hablar después. Tenemos muchos miedos que ni siquiera estamos al tanto, no conocemos. Entonces, lo primero que vamos un poco a proponer, si te parece, Johnny, es que para esto de trabajarnos los miedos, nos tenemos que observar y pasarnos el escáner, porque si no, estamos poseídos por el miedo, trabados y parados, estancados, pero no nos contamos excusas, ni siquiera sabemos que tenemos miedo a veces. Eso es así, porque esto es como un iceberg, ¿no? Solamente podemos ver algunas cositas que despuntan ahí arriba, pero la gran mayoría del miedo es como muy inconsciente y está totalmente fuera de nuestra visión y fuera de, como de nuestro radar. Con lo cual, que bueno, el autodescubrimiento, la conciencia de estar ahí más presentes
y de estar detectando qué es lo que pasa dentro de nosotros, esto es una tarea de atención, ¿no? De atención, de presencia, de estar ahí, autoobservación, porque si no, la mayoría de las veces tú dices, ¿tú tienes miedo? ¿Yo qué va? Yo no tengo miedo a nada. ¿Qué va? Si a Eso, mí no me da miedo a nada, yo paso. Eso es típico, ¿no? eso lo dice la gente de la calle, quiero decir que yo lo escucho mucho. Bueno, gente de la calle, personas de la calle somos todos, ¿no? Pero quiero decir que personas no iniciadas en el autoconocimiento o en pasarse un poco el escáner, aunque sea un poquito, ¿sí? Siempre te dicen, no, que va, miedo, para nada. Es algo que No no registro. lo encuentran en sí mismos, ¿no? Ni idea de que tienen miedo. Claro, y como no tienen miedo, por eso van a trabajar un trabajo que no les gusta, por eso están ahí miles de horas haciendo cosas que ni siquiera les apetece y por eso llevan una vida que tienen que emborracharse el fin de semana o hacer cualquier cosa para olvidarse, o ir de compras para olvidarse que la vida es una mierda. Como no tienen miedo, claro. Y luego lo que ocurre a nivel de cuerpo, porque el miedo no identificado nos sigue trabajando por dentro a nivel de incoherencia, la frustración tiene un pago de factura muy alto, y cuando estamos mucho tiempo en ese nivel de incoherencia, de estancamiento, de estar, bueno, aletargados, esto tiene un coste importante, hay que decir, el coste importante de tener mucho miedo no gestionado es una biología petada y muy densa, o sea, una mala salud. Una mala salud, pero además con todas las de la ley, porque hoy en día sabemos que el miedo es una emoción que deprime muchísimo el sistema inmunológico, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces, si una persona tiene mucho miedo, pues lo normal es que se enferme más a menudo y de enfermedades que van cogiendo carrerilla y se va complicando la cosa. Porque no vive como totalmente contraída y desde ahí no tiene los recursos de autorreparación, no tiene los recursos de que el organismo pueda funcionar de manera correcta y en todo su potencial, con lo cual. El tema de las glándulas. Mira, voy a ponerle un poquito, hablando del miedo, las glándulas, porque esas maravillosas glándulas que tenemos a nivel de, bueno, pineal, tenemos luego el tiroides, la glándula tiroides, el timo, suprarrenales, el páncreas, etcétera. Bueno, las glándulas tienen muchísima importancia en todo esto, porque los mecanismos que el cuerpo pone en marcha cuando estamos en una situación que percibimos de estrés, ¿no? Wow, tengo miedo, y el cuerpo responde de forma automática. Manda una serie de órdenes para que las glándulas segreguen pues, determinadas hormonas y nos ponen en ese punto de, bueno, de ataque o huida, ¿no? Que además es fatal cuando esto ocurre todos los días, es el estrés crónico. El miedo psicológico nos lleva a un estrés y nos hace trabajar las glándulas de una manera desaforada, segregando además mucho cortisol, y el intercambio entre el cuerpo energético y el cuerpo físico, ¿sí? Ocurre mucho por medio de las glándulas. Entonces esto es súper importante. O sea, miedos no gestionados, incoherencia vital y frustración ahí a gogo, nos hacen tener un montón de bloqueos a nivel glandular, que si se instalan mucho tiempo, te acaban dejando sin tiroides, o sin timo, o sin suprarrenales, o vete tú a saber, ¿vale? Quería dar un poquito esto. Dice Marian, se te bloquea el cuerpo y después quedan como mecanismos asociados y reaccionas sin más, ¿cierto? ¿Cierto? El miedo no gestionado nos deja emociones atrapadas en el cuerpo. Y Queda como eso un bloqueo, es como un una circuito que se frecuencia. va repitiendo, sí. ¿Cómo? Queda como un circuito que se va como enganchado ahí como un bucle que claro, queda como con mucha intensidad, es como una impronta de mucha fuerza, mucha intensidad, entonces queda ya esas conexiones muy difícil salirse de ellas, quedan, pues para salir de ahí hay que tener un gran empuje, ¿no? Para poder salir de esa adicción de arrastre, que eso es muy interesante. Es que el tema Con este. conciencia, que de eso lo vamos un poquito a desarrollar. O sea, una emoción no gestionada y atrapada en el cuerpo es una disonancia. Es como si fuera una frecuencia que hace pi, pi. Es una frecuencia incoherente y desde luego no es melódica, y encima nos sirve para atraer las situaciones que van en sintonía con esa frecuencia baja, por cierto,
Y ahí tenemos el tomate, el conflicto no deseado, la situación de repetición no deseada, etcétera, etcétera. Claro, nos convertimos, vibrando de esa manera, nos convertimos en imanes, con lo cual atraemos más situaciones que van a vibrar de la misma manera también, ¿no? Yo quería, como ya llevamos, bueno, como estamos empezando, pues para situar un poco el miedo, así de manera rápida, pues el miedo podríamos decir, por ejemplo, que su principal función sería la de advertirte y protegerte de algún peligro, ¿no? Y huir para alejarte del estímulo que provoca el miedo. Por ejemplo, si viene un tigre, pues claro, el miedo te hace que te pongas a salvo porque, claro, te puede comer. Entonces, gracias al miedo, que hoy estamos aquí, este mecanismo de supervivencia, esa adaptación al medio, ¿no? Todo esto está muy bien para sobrevivir, pero hoy en día la gran mayoría de nosotros creo que su día a día no tiene problemas de supervivencia. Si por ejemplo, te quedas sin trabajo, sin casa, seguro que puedes ir a dormir a un lugar o a un comedor social o pedir algo de comer en el supermercado. No es que te vayas a morir. No estamos hablando que te va a comer un tigre o te van a matar de un balazo, porque en este momento la mayoría de las personas no viven ese tipo de situaciones, por lo menos en este tipo de países en el que estamos, ¿no? En Europa y todo esto. Sin embargo, hoy en día tenemos muy activado el miedo psicológico. Una gran parte de la población sufre de ansiedad, de estrés, de depresión, y todo esto es el miedo en diferentes versiones. Pero digamos que es un miedo psicológico porque el 95% de las cosas que nos dan miedo o nos preocupan están presentes solamente en nuestra mente. Sin embargo, pasamos mucho tiempo preocupándonos por cosas que nunca sucederán o por cuestiones que no está a nuestro alcance cambiar y que no merece la pena que gastemos ese tiempo y esa energía ahí, ¿no? Entonces, si queremos ver un cambio en el mundo, tenemos que hacernos responsables. Tenemos que hacer ese cambio primero, empezar a cambiar nosotros mismos. Para vivir en un mundo con más amor y menos miedo y conflicto, tenemos que empezar a disolver el conflicto dentro de nosotros mismos, y sabemos que el conflicto, la guerra y el miedo viven antes que nada en nuestra mente. Cuando estamos estresados, nuestro cerebro reptil, las amígdalas, se activan y, bueno, y deja de fluir sangre hacia nuestro cerebro más evolucionado, que es el cerebro prefrontal. Entonces, desde donde podemos tomar una mejor y más inteligente decisión, ¿no? Desde donde está pues, la creatividad, el ingenio, desde donde salen las mejores soluciones. Entonces, para dar una mejor respuesta a lo que está sucediendo, tenemos que ser responsables de salir de supervivencia para ponernos más en lo que es, pues eso, cambiar el estado y desde ahí poder tomar una mejor decisión. Porque si actuamos desde el estrés, desde las amígdalas, desde el miedo, desde la supervivencia, entonces solamente vamos a tener 3 opciones posibles, que sería la de luchar, huir o quedarte congelado. Y eso es muy bueno para sobrevivir, pero no es tan bueno para estar en tu paz, para disfrutar y para vivir la vida que te mereces. Entonces, en la medida en la que elegimos tener paz y disfrute, en esa medida es en la que tenemos que estar más atentos y hacernos conscientes del miedo y empezar a desactivarlo conscientemente. O sea, sí, dejar de hacer el avestruz, sí o sí. Hay una cuestión que preguntaba Marta desde Argentina, un caso, ya que hablamos de las glándulas, caso, por ejemplo, de una niña que tiene 8 años con creo que era hipotiroidismo, ¿sí? Con algún desarreglo en la glándula tiroides. Bueno, vamos a ver. Esto voy a dar un poco mi punto de vista, Marta. Evidentemente, es una percepción mía, ¿sí? Esto, igual que con las mascotas, los niños se tragan todo lo que tienen ahí los padres, y además los niños de alguna manera, date cuenta de que vienen como una carga transgeneracional. Entonces hay cosas a veces súper densas en familias que ese niño, ¡pah!, le coge y le hace pum, así, ¿de acuerdo? Y por otro lado, cuando son conflictos muy graves que en el transgeneracional y con un ambiente en casa a lo mejor también denso y una proyección que pueda haber entre la madre o el padre, el hijo, creo que tiene que tener que ver con eso. Eso es la percepción que tengo. Y personalmente lo pongo correlativo con 2 casos, además, de gente cercana, 2 personas, mujeres, con un gran sufrimiento emocional y existencial, largo tiempo recorrido, que tienen, o sea, una se le está muriendo ahora un perrito de cáncer y la otra hace un año. Las conozco. ¿Y por qué esos animales han generado esos pedazos tumores? Es que lo pillan. Además
los animales, los gatos, los perros, etcétera, es como que comparten el campo de su amo, ¿eh? Y el asunto de los niños pienso que tiene mucho que ver con esa herencia de transgeneracional, mucho que ver, ¿eh? Y por supuesto, pues ahí hay vivencias que va a tener que experimentar la familia o los padres, etcétera, etcétera. Sé que he dicho así, parece como muy cruel, pero bueno, creo que tiene que ver con eso, que el árbol transgeneracional, el inconsciente familiar, es un sistema interrelacionado. Entonces a un niño, aunque sea un niño de 8 o 9 años, pues le tocó ahí, ¡pum!, una carga del árbol. Creo que va por ahí. No sé cómo lo ves tú, Johnny, si lo compartes. Hombre, yo creo que este es un tema como muy amplio y, o sea, que podríamos extendernos muchísimo y sobre todo que cuando lo hablas a nivel un poco superficial, pues la gente se puede llevar una idea muy equivocada de lo que intentamos transmitir, con lo cual, pues bueno, aquí es muy fácil malinterpretarlo todo. Yo diría que opino igual que tú, que puede haber una carga transgeneracional, puede haber simplemente también cosas que sucedieron en el vientre, cuando estabas en el vientre de tu madre, pues ya hay unas emociones ahí que también te impactan y también crean una serie de emociones que luego te va a generar, pues eso, procesos, enfermedades. También destacar que da igual si te viene por transgeneracional o te viene por el carácter de tu madre o por la situación de familia, lo que sea. Yo prefiero creer, porque yo siempre parto de que, como no sé, prefiero creer que esto tú eliges en qué familia vas a elegir nacer, porque esa circunstancia es correspondiente para algo que tú querías experimentar, algo que tú querías aprender. Elijo esta creencia porque además también hay experiencias de gente, de niños pequeñitos que con un cáncer, se mueren con 4 o 5 años, de decirle a la madre, mamá, yo ya he venido a hacer lo que tenía que hacer, no te preocupes, que yo estoy genial, pero tú encárgate de hacer lo tuyo. Algo así, ¿no? Con otras palabras. Pero esto es real, esto no me lo estoy inventando. Y esto hay muchos casos de niños que con esa edad no se lo pueden inventar, sino dice, yo ya vine con una misión. Mi misión era darte a ti esta oportunidad de que vivas esta experiencia y yo vivir la mía. Y ellos no lo viven con ese sufrimiento con el que lo ponemos nosotros. El miedo es apego, el apego es el querer que las cosas sean como nosotros queremos. Cuidado que se me escapa esta persona, cuidado que se me escapa esta situación, cuidado que pierdo el trabajo. Todo eso son apegos que en realidad son construcciones mentales, pero bueno, es que eso es muy extenso. Sí, pero bueno, básicamente que vamos, que son temas ahí, como todo es información, y lo inconsciente, esa carga, ¿sí? Pues lo mismo puede experimentarse y se puede detonar en un cuerpo de adulto, como puede ser en un niño que tiene 9 años. Esa vivencia. Son la dolencia, la enfermedad, son programas biológicos para, de alguna manera, tender a sanar algo. O sea, tienen un sentido de intentar arreglar algo, de supervivencia, de adaptabilidad, crecimiento, todo eso. Habría que mirar dónde está el regalo, porque en cada situación hay un regalo, entonces también en una enfermedad hay un regalo. Y no podemos olvidar, yo trabajo en una clínica, no podemos olvidar que la mayoría de las personas con investigaciones que se han hecho, la gran mayoría que sobreviven a una enfermedad terminal o grave o muy seria, como por ejemplo puede ser el cáncer, ellos comentan, el cáncer fue mi mejor maestro, fue mi mejor regalo. Gracias al cáncer o gracias a esta enfermedad, yo me di cuenta de que estaba muy estresado con mi trabajo o no estaba haciendo caso a mis seres queridos o no tenía las prioridades bien alineadas y estaba viendo la vida como un tonto o como una tonta, lo que sea. Entonces, esto es lo que dicen las personas que han hecho remisión espontánea, que han hecho el proceso de realmente salir hacia adelante con eso y obviamente no lo dicen las personas que se quedan ahí dentro, que no hacen su trabajo, que se rinden, que se sienten víctimas. Estos no, porque cualquier persona en el proceso del remolino, en el proceso de la transformación, ese remolino no se vive de manera agradable. Pero la persona que hace el trabajo, que sale de ahí, después dice, qué gran enseñanza, qué gran regalo. Claro, para tener este regalo hay que hacer el trabajo. Si te quedas viendo la tele y tomándote las pastillas o la quimio, a lo mejor no te llega ese regalo y te quedas en víctima y entonces no ves por qué y para qué y de qué te sirvió, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco con este paréntesis, Johnny, del asunto enfermedad, sí, que está ahí, ¿no? En la vida humana con mucha frecuencia, pero sobre todo vamos a ponerle el foco a lo de
de tus miedos tu mejor combustible, porque efectivamente el miedo se puede convertir en la mejor gasolina que nos impulse hacia donde queremos dirigirnos. Vale, muy bien. Pues como decíamos antes, el miedo puede ser una gran brújula, porque claro, vamos a hablar de dos tipos de miedos, el miedo real y el miedo psicológico, pero el miedo real es tú te asomas a la ventana y dices, cuidado, no te vayas a asomar más que es que te puedes caer, porque pierdes el equilibrio y te vas. O en el barranco que vas caminando, cuidado, no te arrimes mucho al borde que te resbalas con las piedras que están sueltas. Ahí te puede pasar algo que es, por ejemplo, perder tu vida. Entonces, el miedo biológico te dice, cuidado, cuidado, que tu vida está en peligro, ¿vale? Ok, hasta ahí bien. Pero cuando estamos en una situación que es hablar en público, ahí ese miedo es viene ya de, bueno, de cuando vivíamos en comunidades que si no estabas bien con la manada te podían dejar aislado y te podías morir. Pero a día de hoy, si tú le caes mal a unas cuantas personas, no es que te vayas a morir ni que tampoco te vayas a quedar tirado en la calle. Se tratamos de que estamos en otro tipo de situaciones. Entonces, hablar en público, que es un miedo muy típico, pues te puede entrar un pánico terrible. Y, por ejemplo, mira, vamos a hablar de los miedos que son bastante generalizados, bastante típicos, para empezar a reconocerlos, empezar como a mirar, pues, por ejemplo, un miedo típico, el miedo al fracaso, miedo a exponerte ante los demás, miedo al rechazo, eso es una cosa que casi toda la gente tiene muchísimo miedo, miedo al que dirán, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo a la enfermedad, miedo a perder algo, miedo a brillar, miedo a ser señalado, miedo a la soledad, miedo a la vejez, miedo al sufrimiento. Estos miedos que acabo de mencionar son como los más típicos, ¿no? Pero en realidad, si los miras bien, profundamente, ahí no te corre peligro la vida, sino que es una información que tenemos ahí grabada y podemos aprender a desactivarlos. Y eso es lo interesante. Muchas veces sí, bueno, tenemos ahí, nos hacemos unas películas muy, muy grandes, muy fuertes. Esos miedos que has comentado, Johnny, fundamentalmente podemos, digamos, estructurarlos, esquematizarlos en cuatro. Un miedo a la supervivencia, que eso viene del cerebro arcaico, ¿no? De cuando estábamos en las cuevas y, ¡buah! Igual no tengo bocado para darle a la prole, ¿vale? Miedo a la supervivencia. Es un miedo además va correlativo con el cerebro reptiliano. El miedo emocional a que debo de protegerme, porque hay peligro afuera, ¿vale? Y correlativamente va con ese, digamos, con el tema de las emociones. Y luego, en nuestra vida y en nuestra sociedad, tiene mucho que ver ese tercer marcador que sería el de la comparación y la competencia. Este funciona mucho en la sociedad esta postindustrial, ¿sí? En donde tengo que estar todo el rato midiéndome, comparándome, compitiendo. Y ahí, cuando no damos la medida, siempre corremos el riesgo de desvalorizarnos, que de hecho estamos desvalorizados la humanidad casi entera. Y luego un cuarto miedo a no ser suficiente. Un miedo, ¿sí? Siento un vacío, algo que no soy suficiente y entonces, como me hace mucho ruido dentro, me incomoda mucho, pues me engancho con comida para ver si así me quito la ansiedad. O me voy a tomar unas copas. O a gastar dinero porque así me voy a sentir mejor. Entonces, creo que prácticamente todos los miedos que nos encontremos, que nos pasemos el escáner, vamos a poder colocarlos en cualquiera de esas categorías, ¿sí? Para ver qué es lo que me está poniendo aquí como wow, contra las cuerdas. Y asumir que estamos programados, que vivimos bajo programación inconsciente. Con lo cual es una ficción, ¿sí? Y es una ficción. Y además estamos tan identificados con los pensamientos que nos los creemos. Solo por el hecho de pensarlos, ya damos por válidos esos pensamientos de miedo y de situaciones fatídicas, etc. Entonces creo, ¿qué te parece si, Johnny, damos algunos tips o pasitos para levantarnos velos y poder hacer más cosas en nuestra vida y conectar más con nuestro propósito? ¿Qué te parece? Vale, mira, resumiendo lo que acabas de decir, como para ahí los puntos que serían, vamos a decir que unos grandes miedos son miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no ser suficiente. Como que esos son como si fueran los troncos grandes de donde salen después las ramitas. Pero si sabemos que esos son los troncos grandes y nos vamos ahí,
A nivel consciente es muy difícil desactivarlos porque eso es como si fuera algo muy intrínseco dentro de nosotros, que es como una fuerza ya como primigenia que forma parte de nuestra, de nuestra, o sea, de todo, ¿no? De nuestro ser, parece. Pero en realidad, en la medida en la que tú profundizas ahí a bucear y empiezas a desactivarlos, como empiezas a realmente meterte dentro, a bucear dentro, ahí puedes empezar a descubrir nuevos universos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, hay personas que dicen, si tengo mucho miedo, podré estar más atento, ¿no? Para que, claro, si tengo miedo me prepara para por si acaso y yo ahí me hago más activo, me hago más como responsable. Pero yo digo, no hace falta tener miedo para mirar a ambos lados de la calle cuando vas a cruzar. No te hace falta tener miedo para cerrar la puerta con la llave cuando sales de casa. Todo esto serían hábitos saludables que se pueden hacer sin la emoción del miedo. No se trata de pensar, ay, qué miedo tengo, me van a entrar a robar, voy a cerrar con llave por si acaso. O no se trata de decir, ay, voy a lavarme las manos antes de comer, no vaya a ser que me entre una enfermedad muy grave y me muera. No hace falta para que tú tomes acciones responsables. No es necesario. Vale, Entonces, hay gente así, ¿eh? Que tiene miedo hasta de comerse una lechuga, por si acaso, ¿eh? sí, bueno, yo tengo gente ahí que son clientes que están con el TOC, por ejemplo, y el TOC, tú sabes que una de las cosas, trastorno obsesivo compulsivo, es el estar, pues, mucho manía con la higiene, de cuidado, cuidado, o mirar que el fuego está apagado, mirarlo 5 veces, que la puerta está cerrada 10 veces, todas estas cosas de que es Sí, miedo, eso ¿no? son manías. Una cosa, porque dice Aldo, dice, pienso que el miedo es un mecanismo de defensa de nuestra mente, que va de la mano con de la mano con el instinto de supervivencia. Su mayor fortaleza es nuestra propia debilidad y negación a enfrentarlo. Claro, pues Eso sí. es, muy bien. Como siempre, muy Es que, acertado, Aldo. Aldo, sí, sí, totalmente de acuerdo y muchas gracias por el aporte. Y bueno, y vamos a saludar a todos porque hay un montón de amigos que se han ido sumando y preguntamos, ¿cuál es tu miedo? ¿Nadie tiene miedo? Debe ser que nadie tiene miedo. Vamos a ver. Venga, a Bueno, compartirlo. a lo mejor Que les no da sea miedo decir cuál es su divulgaros un miedo también, poquito. Francis. Puede darle miedo ¿Eh? decir cuál es, puede darles miedo decir cuál es su miedo. También. Mira, Bueno, el pues miedo puede actuar de máscara, el miedo, porque el miedo en realidad es crear un escenario desagradable, imaginario en nuestra mente y nos lo creemos y tenemos miedo, pero no está sucediendo nada en realidad. Entonces, esto puede funcionar como una coraza para protegernos de sentir las emociones, por ejemplo, de abandono, de rechazo y de culpa, que son mucho más dolorosas que el miedo. Entonces, por eso a veces nuestro inconsciente prefiere sentir miedo que el abandono, el rechazo o la culpa, porque si no, piensa, oye, me voy a salvar de mucho dolor, prefiero quedarme aquí. Por eso tenemos que estar atentos y aprender de estar pues, en observación, en presencia y aprender pues, a traer al amor, o sea, cuando sintamos miedo, traer amor a ese miedo para poder estar pues bañando ese miedo dentro que sentimos ahí dentro de nuestro cuerpo tan intenso, rodearlo, como yo diría, con una capita de chocolate, que es darle esa dulzura al miedo, porque si lo rechazas, el miedo cuando lo rechazas es como más presión que le das, y al darle más presión se hace más intenso. Es como un monstruo que te persigue, cuanto más corras, más te va a perseguir, pero si te das la vuelta, pues de repente desaparece porque te das cuenta que no era real. claro. Entonces, mira, dice Dolor, nos dice, a ver, porque es que yo lo tengo que decir en catalán, Dolors, Ah, o Dolores cómo está es. ahí, que yo no la veo, yo no veo los comentarios, tengo que decir que no veo los Vale, comentarios, pero escucha. Francis los va a leer. Sí, Dolores, nos, muchas... nos, nos cuenta que su miedo más grande es el de no ser suficiente. Muchísimas gracias por compartirlo. Eres una valiente, porque Pues además este miedo es el que tenemos más extendido, el que tenemos más enquistado, de no ser suficiente para esto, no ser suficientemente buena, no ser suficientemente brillante, no ser suficientemente capaz o vaya usted a saber, perseverante, muchas cosas. Así que muchísimas gracias. Y ante esa situación de que no me siento suficiente, Johnny, no me siento suficiente. Lo primero es que me tengo que dar cuenta de eso, de que no me vale, siento suficiente. yo creo que para no sentirse suficiente, que eso es un miedo muy, muy típico, yo creo que de la mayoría o de casi todos, empezando por mí, entonces, yo creo que para que nos sintamos no suficiente, tiene que haber una comparación, porque claro, tú estás ahí alrededor de un grupo que todos fríen un huevo y tú si fríes tres eres el mejor. O sea, si tú sabes
en cuanto al conocimiento, por ejemplo, pues si yo soy suficiente porque yo sé dividir y estos solamente saben sumar. Pues entonces ya te crees como, ya soy más suficiente que ellos. O al revés, o yo solamente sé sumar y ellos saben ya álgebra, entonces soy menos suficiente que ellos. Tiene que funcionar en base a comparativas. Entonces, en la medida en la que nos descubrimos comparándonos, que es una manera muy inconsciente de hacerlo, pero en la medida que le ponemos más conciencia, más luz, ahí, ¡ah! ¿Qué película me estoy contando para sentirme así? ¿Qué película me estoy contando? ¿Me estoy comparando con alguien? Y te empiezas a ver, puedes empezar a dejar de hacer esas comparaciones y darte cuenta que tú eres único, única, y que no hay manera de compararte, porque ¿cómo se va a comparar una rosa con un clavel, un pino con un abeto, o sea, con un roble? ¿Cómo te vas a comparar un tigre con un león? ¿Qué comparaciones son esas? ¿Quién es más, quién es menos? Nuestro valor es intrínseco, somos todos maravillosos, somos todos perfectos, y en la comparación es donde entramos en la trampa. Pero la comparación no tiene nada que ver con disfrutar el momento y estar en nuestra presencia, tiene que ver con el ego que busca cómo ser mejor, peor, cómo estar a la altura, etcétera, Claro. ¿no? Entonces, ahí lo que sería interesante es ponerle mucha conciencia a ese programita, que mejor dicho es un programazo, de no sentirme suficiente, a ver en qué momento, porque ahí también sirve mucho el echar una mirada ahí al pasado, ¿no? A la infancia, en qué momento nos sentimos rechazados, nos sentimos juzgados, o nos etiquetaron o nos criticaron, para que eso haya quedado ahí como una herida. ¿M? Y ahí, bueno, tomar conciencia y liberar. Estoy leyendo, mira, vamos a ver, Johnny, dice Javier que su miedo es a irse de este planeta sin realizar su propósito, ¿sí? Y ser feliz. Bueno, pues es que, y es que tengo por ahí apuntado que es muy importante, ¿no? El propósito. El propósito. Tenemos un anhelo, como una especie de pasión o de sendero que nos llama, de camino, que es ese propósito, y lo que nos impide avanzar por ahí son los miedos. Luisa nos dice que tiene dos miedos grandes, a amar y a ser amada, y a tener éxito. Otro gran hit, ¿eh? El miedo al éxito, que va correlativo con el miedo al fracaso. Y luego dice Javier, desde Castro Urdiales, tengo varios miedos y algunos temores, que son miedos menores. ¡Anda! Oye, te ha quedado un pareado. Tengo Qué varios bueno. miedos y algunos temores, que son miedos menores. Mira qué bien, ¿eh, Javier? Muy bien. ¿Y no nos cuentas ninguno cuál es? Y dice Rosy, mi miedo es a vivir la vida. Rosy, pues ya está bien. O sea, la vida está aquí para disfrutarla. El goce de la vida está ahí, delante, cada día, ¿no? Entonces, A eso yo quería mencionar una cosa, que es que a mí siempre me pareció muy absurdo el sobrevivir por sobrevivir. Porque yo para qué quiero sobrevivir en un infierno. O sea, yo ya, siempre he pensado desde pequeñito, he dicho, pero esta gente para qué quiere seguir viviendo, si están en un campo de concentración, les están machacando, les están violando, les están no sé qué, digo yo me largo de aquí. O sea, yo sobrevivir por sobrevivir, o sea, ¿para qué quiero sobrevivir en un lugar donde todo es hostil? Yo no, yo paso, yo me largo. Ahora, si voy a quedarme, que sea para disfrutarlo, ¿no? Y para disfrutarlo tendrás que ponerte, pues eso, no a vivir desde la supervivencia, porque todos vamos a morir, sino a vivir desde la paz, desde el disfrute. ¿Cómo se hace eso? Pues dándote más cuenta de en dónde tienes miedo para empezar a desactivarlo, a enfrentarte a él, a superarlo, ¿no? Hacerlo que sea tu amigo. Así en modo muy resumido, claro. Pero mira, el pájaro se siente seguro y a salvo en la rama, pero no es porque él esté seguro de que la rama no se vaya a romper. Él no sabe eso. Lo que él sí puede saber es que él, aunque la rama se rompa, él tiene unas alas para volar. Entonces, si nosotros partimos de esa base de que tú tienes tus recursos internos y te basas en esos, en tu fortaleza está en tus recursos internos, aunque te caiga todo por fuera, te quedas sin trabajo, te quedas sin pareja, se te muere no sé quién, lo que sea, tú confías en que tú tienes tanta fortaleza que tú vas a salir para adelante con todo. Y esto la gente que tiene mucha, ¿cómo se dice esto? Resiliencia, que es poder salir de cualquier apuro, levantarse rápido con mucha fortaleza emocional. Ellos no tienen miedo, la gente que es muy cultivada en resiliencia, porque ha pasado experiencias que son muy desagradables, son mucho más libres. A una persona que se le ha muerto los padres cuando era pequeño, que ha sufrido maltrato, que ha tenido todo tipo de cosas desagradables, como ya ha pasado por todo eso, ahora dice, todo lo que me pase va a ser agua, porque ¿qué me puede pasar si ya me pasó lo peor?
y encima si lo gestionó y le dio la vuelta y perdonó y sanó resentimientos y está en aceptación, esa persona es súper libre porque dice, todo lo malo ya lo viví y sé que se puede pasar. Entonces, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Que me muera? Nos vamos a morir todos. Y desde ahí sabe que aunque se caiga la rama, no le va a pasar absolutamente nada. Pues esta persona que ha pasado por ahí está muy libre y está muy suelta y está muy espontánea y está muy relajada. Porque sabe que todo es ilusorio. Pero la persona que no quiere salirse de su zona de confort, que está en el cuarto de baño, un símil, está en el cuarto de baño encerrada porque dice, si salgo fuera de aquí, ¿qué me puede pasar? Y se pasa toda su vida en el cuarto de baño, amplía tu zona de confort, que es abre y mira a ver si puedes llegar hasta la habitación, después abre y mira a ver si puedes llegar hasta la sala. Pero el cambio, nosotros lo que más miedo nos da es un cambio, porque el cambio es a lo desconocido. Cuidado, ¿qué te puede pasar ahí? Quédate aquí, que aquí no te pasa nada. Entonces, el cerebro en supervivencia está diseñado para no te muevas, que aquí estás seguro. Si te mueves, a ver qué va a pasar. Ese miedo tan fuerte es como, cuidado, ni siquiera se te atrevas a salir. En el momento que empezamos a desafiar ese miedo y decimos, pase lo que pase, yo lo voy a poder gestionar, ahí empezamos a ampliar nuestra zona de confort y empezamos a descubrir que se amplía nuestra vida. Podemos vivir no solamente en el cuarto de baño, sino también en la habitación, en la salita, podemos ir a la playa, después podemos viajar a Australia, podemos coger un avión y eso todo nos va dando mucha más libertad que tener que estar ahí como, estoy en seguridad, pero como vivo en 2 metros me ahogo y además me aburro y además me estanco y además al final huele todo fatal porque me lleno de depresión, de ansiedad y de todos los males porque estoy ahí limitándome a mí mismo, estoy en una cárcel. Pues sí, más a mí me gustaría hacer un poco, o sea, ponerle el acento en el hecho de que o sea, la gran mayoría de las personas, mira que somos millones en el planeta, ¿sí? Viven vidas muy frustrantes, se sienten muy frustrados y muy satisfechos y se sienten muy estancados y tal. Y es que no se pasan el escáner, vamos a decirlo así, más que nada, esto para recordarlo, porque tengo que tomar conciencia de mi miedo para que pueda hacer algo al respecto. Hay demasiadas personas ahí fuera considerando que no hay nada que hacer, que es lo que hay, ¿sí? Que esto es lo que hay y no puedo, me tengo que aguantar. Como dicen aquí en España, ajo y agua. Entonces, lo primero es tomar conciencia de lo que me está parando, como tú has dicho, y a pesar de ello, pues dar pasos hacia donde quiero dirigirme. O sea, domesticar al miedo, domesticarlo. Porque cuando entramos ahí, nos damos cuenta de que no es tan terrible ni tan terrorífico como nos había parecido, porque la mente nos lleva nos juega malas pasadas de crear muchas ideas muy feas que no son reales. Entonces, incluso, fíjate, yo tengo un ejercicio que te lo he contado para hacerlo, que además está muy conectado con el humor también. Un ejercicio para poder visualizar a nuestro miedo, ¿qué cara le ponemos al miedo? ¿Te parece que lo hagamos? Sí, ¿Qué claro. os parece? ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? El ejercicio, mira, el ejercicio básicamente es el siguiente, y lo voy a hacer con los ojos cerrados. Y es un ejercicio muy rico, porque además es corto, en donde vayas ahí a tu mundo interno y dejes que aparezca, a ver con qué cara te aparece tu miedo. Sí, tu miedo más habitual o tu miedo más grande, a ver con qué cara viene. Porque puede ser con una cara de oso, con una cara de dragón, puede ser un vampiro, o puede ser, a mí me salía, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo. Bueno, Así no hay que se concentre, Francis, con eso. bueno, pues que venga este miedo. Que venga tu miedo con los ojos cerrados. Además ocurre una cosa cuando cerramos los ojos, y es que es como encender aquí un clic con esa parte real, con lo real, con el mundo real. Entonces, a ver qué cara trae tu miedo. Deja que se manifieste. Puede ser más oscuro, puede ser menos oscuro. A ver qué personaje o qué te sugiere. Bien, la cuestión es que hacia ese personaje, tu miedo, te vas acercando.
y le vas poniendo además la intención, una intención de encontrarte con él. Y das paso, y das otro paso, y le tiendes la mano, le vas tendiendo la mano, y a ese personaje, que tú luego nos contarás quién es, le das como la bienvenida, le reconoces, le dices, vengo en son de paz. Y a medida que te vas acercando, este miedo se va como diluyendo un poquito, se va haciendo como más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿sí? Se reduce, se reduce. Se está reduciendo cada vez más. Y ahora este personaje realmente podemos decir que se ha convertido en un muñeco. Es un muñequito, poco más que un llavero, ¿sí? Bueno, no sé qué ruido es el que hay ahí. ¿Qué ruido es ese? Yo no sé, ¿alguien escucha algún ruido? Yo escuchaba un ruido que de hecho me ha sacado de la concentración. Sí, no sé. Sí, bueno, pues ese ejercicio es muy rico para poder hacerlo cada uno en casa, a ver qué carita aparece de ese miedo, porque le podemos representar. Y luego entenderle la mano en decir, aquí estoy y mira, vengo a son de paz, ¿no? El reconocerle, el ir con esa actitud y permitir ver cómo eso cada vez se reduce. Ese personaje no es ni tan terrorífico ni tan dramático, sino que se va encogiendo, encogiendo. Y esto lo conecto con aquella famosa peli donde salía David Bowie, Más allá del laberinto, ¿sí? Sí, sí, dice Luisa que había ruido. Es que yo me he salido incluso, y digo, ¿qué ruido? Me ha salido un poco de la concentración. En esa peli, la heroína, que es una niña muy valiente, cuando se encuentra con el malvado que era David Bowie, le dice la niña, se pone frente a él y como era muy valiente le dice, no tienes poder sobre mí. Y entonces el malvado hace, y esto pasa en muchas películas, ¿eh? Es como que pierde fuerzas, se difumina y acaba desapareciendo, ¿ok? Entonces podemos hacer este acto de psicomagia. Otra vez viene el ruido. Ahora lo que hay aquí son ladridos de perro, pero en la calle, pero no se escuchan tan fuerte. ¿Qué tienes ahí, un Pero, perro? no, es que en la calle pasan coches y perros y tal, pero no. Ah, pues entonces podría ser. Ya, no, pues será que había ruido por ahí, Johnny. No Entonces era sé. ruido de la calle. Ujú, ujú. Bueno, este es un ejercicio súper chulo, de verdad, animaros a hacerlo, porque es un, digamos, es como psicomagia. Pues sí, la verdad que ¿Y está chulo, sí. te ha gustado? Sí, pero he intentado concentrarme, pero no me concentré tanto para... No me salió una imagen tan nítida de nada, pero sí que iba imaginando cómo se hacía pequeñito versión llavero y me hacía mucha gracia. O sea, era un poco abstracto, pero sí que me iba imaginando cómo se hacía pequeñito y era muy gracioso. Mira, nos dice Luisa, nos dice, lo paso fatal mirando mis miedos. Los veo como una niebla espesa y la niebla me aterra desde niña. Bueno, pues fíjate, ¿m? O sea, vete más allá, atrévete a ponerle los ojos ahí. ¿Por qué vas a rechazarlo? Porque es que todo lo que no afrontas se te, se te crece, es como una inflación, Mire, yo aquí quería comentar Luisa. algo que me parece súper importante y es que ya me causa como mucha incluso gracia el ver cómo un miedo que puede ser tan terrible de repente es tan fácil de superar. Vamos a poner el ejemplo este de cuando éramos pequeños que hay un monstruo en el armario, debajo de la cama, y yo siempre he tenido muchísimo miedo a todo, entonces era como pensaba de espíritus, de presencias, de cualquier cosa. Si veía un crucifijo ahí en la pared ya estaba ya, bueno, incluso yo qué sé, hasta llorando y todo de pequeño, ¿no? Me daba mucho miedo todo este tema del espiritismo, las películas de Poltergeist, todo esto. Pero resulta que en el momento en el cual tú te enfrentas a ese miedo, que pasas 5 minutos desagradables, porque son como me voy a enfrentar contra el peor miedo de mi vida, si miras debajo de la cama o abres el armario, todo eso se desvanece para siempre. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Pasar 5 minutos incómodo o un rato incómodo o pasar toda tu vida incómodo? Entonces, al final es un hecho de invertir. Prefiero invertir aquí en salirme de mi zona de confort por un segundo
hacerme valiente o prefiero vivir de rodillas toda mi vida ahí escondido detrás de que el armario hay un monstruo, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, porque esto a modo real, ya no tan... O sea, a modo real que muchos de los clientes son de ataques de pánico, de crisis de trastornos de ansiedad por muchos años, cosas que son ahí muy, muy fuertes, que son muy, muy limitantes, que a lo mejor no se atreven ni siquiera a salir de casa. Pero fíjate una cosa, basta que tengas un miedo por muchos años, que tu mente te dice, si lo tuviste por muchos años es que es muy grande y va a ser muy difícil de quitar. Y es al revés. El otro día vino una señora y dice, es que tengo miedo al ascensor. Digo, ya verás, quedamos en la cafetería, porque yo vivo en un piso 17 con unas vistas súper bonitas, pero claro, la señora para venir a verme no podía, porque tenía miedo a subir el ascensor. Y claro, 17 pisos no le iba a gustar. Pero fíjate que yo le dije, no te preocupes, tomamos un café abajo que luego ya verás. Y a la hora de hablar, conociéndonos y tal, porque era la primera sesión, después rápidamente subimos al ascensor y ya estaba tan bien que subíamos, bajábamos, incluso hacía paradas yo adrede en los botoncitos para que fuera parando, arrancando, y había unos vecinos abajo en el portal que decían, estos que están chalaos, y se reían, y la señora lo estaba pasando genial, y yo, ¿a qué no lo está pasando mal? Y dice, no, pues lo mismo con el miedo que tienes a volar, y lo mismo con el miedo que tienes a viajar sola, y lo mismo con el miedo que tienes a hacer tal cosa. En el momento que lo enfrentas, se desvanece, pero ya, pero ya. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a darnos ese regalo de esa libertad que espera al otro lado del miedo? No, Y no, sin una duda. última cosa, que yo pongo este ejemplo, me gusta poner ejemplos que sean un poco fuertes para que queden bien grabados y me los invento sobre la marcha en las sesiones, pero por ejemplo el otro día me inventé uno que es muy gracioso y un poco escatológico, que es, si tú vas, si tú vas, es que a veces se me ocurre cada cosa, digo, mira, si tú tienes una cagada de vaca así grandota, nosotros que somos asturianos hay cagadotas de vacas así grandotas, ¿no? que huelen mal y que son ahí como, wow. Imagínate que te dijeran, dentro de ahí, tienes ahí una bolsita con un billete, bueno, con un dinero que son 3.000 euros para ti. Entonces, ¿tú qué Ay, dirías? 3.000 Ay, euros. bueno, para ti a lo mejor no, pero para otra persona supone 3 meses de Bueno, trabajo. escucha, sí, ponle ahí, mira, no, le pones ahí una llave que tiene ahí, pues eso, Una casa millones ahí. entera para ti, o millones. Vale, pues yo te digo un ejemplo. Hay un regalo muy grande, ¿vale? Hay un regalo súper grande. Y, y tú, por decir, oye, es que huele mal, oye, es que se siente fatal, ya se te ocurrirá algo con el ingenio, si te pones un guante, si te pones aquí una pinza. El caso es que te enfrentas a esa incomodidad, pero la recompensa va a ser tan grande que va a merecer mucho la pena y vas a decir, menos mal que lo hice, ¿vale? Porque una incomodidad de unos minutos te da una recompensa para toda la vida. Y esto pasa con todos los miedos que parecen tan gigantes. Pasa con todos. Y es tan fácil como enfrentarlo y ver como que esto no tiene la fuerza que tú le dabas, era imaginario. Entonces, ahora piensa, cuando tengas un miedo, di, ¿qué prefiero? ¿El dolor, la incomodidad de enfrentarme por un ratito o el dolor y la incomodidad de vivir limitado para toda mi vida? ¿Qué prefieres? Vamos a ver, es un precio muy alto a pagar. O sea, acción. Al final, en todo esto, Johnny, llegamos al punto de que estamos generalmente ahí dándole vueltas a rollos mentales, identificados con un montón de penurias y de cosas, y no, eso no nos permite entrar en acción. Ese es el gran asunto y el gran tema del empobrecimiento muchas veces, ¿vale? En el que nos sumimos en nuestras vidas, en poner excusas, en perder tiempo, en no realizar el propósito, nuestro propósito, porque tenemos un propósito que es muy, muy particular para cada persona. Ocuparte de tu inconsciente, hacer consciente lo inconsciente, contribuir al mundo, bueno, lo que es realmente propósito, ojo, que no es supervivencia, hay que diferenciar. Y otra cosa que quería, uy, qué ruido otra vez, Johnny. Pues no sé cómo sea ¿Eh? una, como no sea una moto, pero es que yo voy a hacer una cosa, voy a cerrar la ventana porque yo no escucho esos ruidos, pero si tú los escuchas será porque están potenciados por el micrófono. Sí, yo Entonces, por si mientras voy a acaso, saludar a mi querido Chus, Chus, que está en Perú. así. Dice, me encanta verte. Bueno, pues yo también, no te veo, pero bueno, te intuyo. Súper He encantada. cerrado la ventana por si acaso, porque yo no escucho los ruidos, pero como tengo unos auriculares, igual me sirven de tapón y por eso no escucho tanto. Ahora ya he cerrado la Sí, ventana sí, y pues entonces... hacía un ruido que no veas, ¿vale?
La peli esa de No tienes poder sobre mí es la de Más allá del laberinto, creo recordar, que es una peli como del año 86 o por ahí, es muy famosa y en ella pues actuaba como el malvado era David Bowie, ¿vale? Entonces, bueno, merece la pena. Lo que merece la pena es que nos tomemos la vida en serio, Johnny. Eso es lo esencial, que dejemos ya de hacer ahí pues cábalas y que si tal y sobre todo de chupar rueda, ¿eh? De chupar rueda y de estar tan bloqueados, tan inertes, echando culpas afuera y todo esto que nos tiene en una sociedad de víctimas. Bueno, a ti y a mí que no nos cuenten, ¿eh? Y a vosotros tampoco. Así que, bueno, yo creo que en cuanto a tiempo, como vamos ya un poquito justitos, ¿qué os parece si hacemos el próximo jueves la segunda parte acerca de los miedos? ¿Mm? ¿Qué decís? Yo creo que sí, porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar sobre la coherencia, sobre el dejar de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer porque es nuestro corazón el que nos las manda y estamos no haciéndolas, con lo cual esto está provocando un gran daño dentro de nosotros. Hay muchos temas que pueden ser súper buenos. También me gustaría decir así un pequeño tip más en plan práctico antes de... Porque yo aquí tengo que son -10, si no me equivoco. ¿Es cierto eso? Ujú. Bueno, Yo ahora no tengo nos el queda un sí. ratito, no tenemos que irnos ya justo, pero, por ejemplo, más así en plan práctico, más superficial, pero que también es importante, ¿no? Por ejemplo, para quitar el miedo, pues coge y diga, piensa cuál es la peor situación posible que podría pasar, ¿no? Te haces la situación. ¿Cuál es la situación más catastrófica? Después, ¿qué probabilidad existe de que esto suceda? ¿Qué porcentaje? Y ahora, si te animas a hacerlo, ¿qué cosas buenas podrían salir de ahí, ¿no? Si te animas a superar ese miedo, ¿qué podrías sacar de...? ¿Qué cosas podrías también aprender? ¿Qué beneficios podrías obtener si te sale como tú quieres? Piensa todas las cosas maravillosas que pueden pasar ahí, ¿no? Luego piensa eh, los beneficios que puedes obtener contra los perjuicios de si sucede lo peor. O sea, piensa tanto lo malo como lo bueno, a ver cómo está en la balanza, ¿no? En la mayoría de los casos los beneficios van a ser pues mucho mayores. Y si lo peor sucediera, ¿qué podrías hacer para reponerte? Siempre hay algo que tú puedes hacer para superarlo, aunque salga lo peor. Te vas a dar cuenta que siempre hay recursos ahí internos que tú vas a sacar y no va a ser tan terrible como tu mente te lo cuente. Entonces, acordaros de esto, la persona que no se equivoca y que no comete errores es que no está avanzando. O sea, que se queda quieto no falla, es que se queda quieto, punto. No va a ningún lado. Entonces, el que avanza tiene que cometer fallos porque son aprendizajes. El que no comete errores es que no está haciendo nada con su vida. O sea, para eso, los Bueno, errores es son que no partes del existe. aprendizaje. No existe lo de no cometer errores. Es que aquí estamos para cometer errores y el error es que además informa, porque informa. Tenemos margen de error todos y el error está para expandir la conciencia. Eso que acabas de comentar, fíjate, por ahí lo he compartido. Yo me ponía con 13 o 14 años, me hacía ese ejercicio como, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así sobre la marcha. Y decía, esto o lo otro. ¿Y qué? Pues me pongo el mundo por montera. Eso era lo que acababa diciendo siempre. Qué Me bueno. pongo el mundo por montera. ¿Qué pasa? Y que puedan decir de mí o puedan de tal, pues me da lo mismo. El ejemplo de ponerte aquí, Johnny, en Facebook. Yo hace años, cuando empecé a hablar de temas de conciencia, autoconocimiento y de todos los temas que ahora mismo, alquimia incluso, bueno, pues cosas que son como, no estás en la queja o hablando de los temas que la gente habla, de los políticos o del fútbol y de cosas así, ¿no? Tenía gente en el Facebook de todas las partes, ¿no? Desde mi pueblo, de gente que estaba estudiando conmigo, incluso clientes, etcétera. Y ahí me di cuenta y dije, me salía un miedo, ostras, miedo al juicio, ¿no? A que digan que yo qué sé. Y entonces fue muy corto. Es que me pongo el mundo por montera. ¿Por qué no voy a poder expresar como lo que creo para mí es importante? ¿Sí? Y al final, esa es la consigna. ¿Eh? Un buen Ese ejemplo, ejercicio porque que tú acabas mírate, de comentar. buen ejemplo porque es que mira a Francis cómo habla por los codos
y le das una cámara y parece que le diste un chupachus, está ahí toda emocionada. Y sin embargo, fíjate que el miedo escénico, el miedo a exponerte ante tantas personas que te pueden ver miles de personas, puede ser un miedo muy, muy aterrador, puede ser pánico. Entonces, fíjate que yo, por ejemplo, como todos, tengo mucho miedo en muchas cosas. Lo que me diferencia en estos últimos años es que si los veo, me voy hacia ellos. Entonces, no es que deje de tenerlos, sino que digo, ok, lo tengo, lo siento y aún así lo hago, porque así voy a experimentar mucha más libertad, mucho más poder personal y me voy a sentir mucho mejor. Pero, por ejemplo, esto de salir en cámara en público, pues es a la hora de ponerte a grabar vídeos, ¿no? Que resulta muy incómodo, o hacer un Facebook Live que dices, ¿qué pasará si no sé qué, no sé cuántos? Pues lo importante de todo, el mayor éxito que puedo conseguir yo, no es que me salga todo perfecto y que no me equivoque y que no diga nada que esté tan mal, sino el mayor éxito es que lo pueda hacer cuanto más relajado y que me importe muy poco lo que los demás piensen. Ese sería el mayor éxito. Aunque la conferencia saliera un desastre, si yo me enfrenté a ese miedo y además conseguí que me vaya resbalando bastante la opinión de los demás, ¿qué mayor éxito que ese? En una conferencia que te salga mejor o peor, es que todos estamos aprendiendo de todo. O sea, todos somos súper ignorantes de muchos temas. Y por muy listo que te creas, no sabes nada de nada. Y o equivocarnos, nos equivocamos todos. Pero el que tú tengas la valentía y el coraje de enfrentarte a un miedo, eso te da mucha seguridad interna que dices, bueno, pues si puedo hacer esto, puedo hacer mucho más. Y te quita límites. Ujú. Total, totalmente. Bueno, además es que lo haces muy bien, Johnny. Es que sales muy guapo en cámara y lo haces muy bien. Muchas gracias, Bravo por Frances. Johnny, sí, bravo, bravo. Tú también sales muy sexy en la cámara. Ahí. Bueno, pues Gracias. diremos a todos nuestros amigos, a todos vosotros que estáis por ahí, ¿vale? Y los que vengáis después, muchísimas gracias por compartir el rato con nosotros, por ver, bueno, también os agradeceremos que compartáis el vídeo y que nos contéis qué os da miedo, qué os está trabando en vuestra vida, porque haremos una segunda parte el siguiente jueves. ¿Eh, Johnny? Sí, y bueno, aparte, yo también quería agradecer muchísimo a todos que aunque sea fiesta están aquí. Así que como siempre, un súper privilegio, un placer y muchísimas, muchísimas gracias. Quería decir también una cosita antes de irme, que es, eh, cuando dudes si hacer algo o no, si atreverte a hacer una aventura o atreverte a dar ese paso que te da miedo, pues piensa, ¿cuál sería la historia que yo querría contarle a mis nietos? Porque eso te puede hacer como sentirte más, sacar más tu héroe y decir, pues yo no quiero vivir una vida en la cual cuando me muera digo, pues no hice nada porque me quedé encerrado en el cuarto de baño. Sino que querrás decir, pues mira, fui aquí y aunque me salió mal, pero por lo menos lo intenté. Y tendrás más aventuras, tendrás más emociones y tendrás, pues eso, más de todo. Tus nietos hablarán inglés. Pues sí, pues sí. Ay, qué bueno. Bueno, pues un placer. Bueno, Marta nos dice que somos muy lindos. ¡Mua! Muchas Ya sabéis gracias. que esto es un espejo, que lo que veis, lo que se ve, es lo que está aquí, lo que hay dentro, ¿no? Lo que está en ti, Marta. Gracias a vosotros todos. Y nos dice también Dolores, es que a mí se me da fatal el Dolores, hablarlo en catalán. Dice sí, dice que Einstein Dolores. decía que todos somos ignorantes, pero cada uno ignora cosas distintas, totalmente. Así es la cosa. Y que lo más sensato es decir, solo sé que no sé nada o que sé muy poco, pero bueno, estoy abierto a aprender, ¿no? Genial. Pues Francis, un placer estar contigo otra semana más. Nos vemos en la semana que viene, entonces. Qué guay. Bueno, pues un placer, un gusto. Johnny, gracias por asomarte por ahí, por el ventanuco. Y ahora entras así, ¿eh? Entras así, ¡pum! ¿Cómo que Ahora entro ya con las así? invitaciones entras así. Ah, ¡Shum! sí, ahora ya entro directo y aparte la próxima cerraré la ventana por si acaso. Bueno, pues nada, nos vemos en una semanita y bueno, pues un placer y somos el cambio. Todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Todos contra el fuego, que aquí en Canarias se está Otra. viendo hay muchos fuegos, sí. Bastante, bueno. Gracias Bueno. a todos.